Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que me iba a mudar a un asilo. Sonreí, asentí, firmé los papeles y pasé las 2 semanas siguientes dejando que celebrara. El día del cierre del trato, cuando los compradores llegaron con el dinero en la mano, la notaria abrió una carpeta y mostró algo que nadie esperaba ver. Hola, queridos. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿desde qué país me están viendo? Esto significa mucho para mí. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Mi nombre es Iracema Sousa Ferreira. Tengo 76 años y vivo en esta casa desde hace 43 años. Necesito que entiendas lo que eso significa antes que cualquier otra cosa. 43 años no es solo tiempo. Es una vida entera construida dentro de 4 paredes que aprendí a llamar mías. Fue aquí donde mi esposo Antonio llegó a casa todo entusiasmado con 2 retoños de guayabo que le había regalado un compañero de trabajo, diciendo que un día tendríamos fruta de sobra para hacer dulce. Fue aquí donde lo regañé por traer tierra sucia a la casa, y 2 años después, yo misma me levantaba temprano los domingos solo para ver si los frutos ya estaban lo suficientemente maduros para cosechar. Fue aquí donde pinté la sala de un tono verde agua que a todo el mundo le pareció horrible, menos a mí y a Antonio, quien decía que era el color exacto del mar que nunca habíamos visto en persona, pero que imaginábamos así. Antonio se fue hace 2 años. Un infarto silencioso, le llamaron. Silencioso porque no despertó para contarlo. Lo encontré la mañana de un martes, todavía acostado, con una expresión tan calmada que por un segundo pensé que solo estaba durmiendo más de la cuenta. Me quedé viuda a un mes de cumplir 50 años de casados, que es el tipo de cosa que no puedes explicarle a nadie que no haya pasado por algo parecido. La casa pasó a ser solo mía. Mi nombre ya estaba en las escrituras junto al de él, pero después del juicio sucesorio, pasó a ser solo el mío. Solo mi nombre, solo mi firma. En los primeros meses, mi hijo Eduardo fue atento. Venía a visitarme cada semana, a veces 2 veces. Traía fruta, preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Yo lo veía lindo. Pensaba que el duelo nos había acercado de una forma que el ajetreo de la vida no permitía antes. La nuera, Patricia, venía con él y me ayudaba a organizar las cosas de Antonio. La ropa, los documentos, los objetos que acumulan décadas dentro de un ropero y de repente tienen que irse junto con la persona. Pero poco a poco algo fue cambiando en el tono de las visitas. Difícil de explicar cuando estás dentro de la situación. Es como una música que se va desafinando ligeramente. Sientes que algo no está bien antes de poder nombrar qué es. Eduardo empezó a hacer preguntas sobre la casa que parecían más una tasación que una plática. ¿Cuánto crees que valga hoy, mamá? ¿Con el mercado como está? Lo preguntaba con el aire de quien ya investigó la respuesta y solo está esperando ver si te acercas a la cifra. Dijo que una casa de este tamaño era mucho trabajo para una mujer sola, que el mantenimiento era caro, que el barrio estaba cambiando. Yo respondía con honestidad, como siempre. Decía que me las arreglaba bien, que la pensión de Antonio y mi jubilación cubrían lo necesario, que la casa no era una carga, era un hogar. Él escuchaba, pero yo me daba cuenta de que no estaba escuchando realmente. Estaba esperando que yo llegara a una conclusión diferente. Patricia empezó a aparecer más en las visitas, y había una calidad distinta en su presencia dentro de mi casa. Se movía por las habitaciones, con una atención que era diferente al cariño. Se detenía en la ventana de la estancia y miraba el patio con una expresión que no sabía nombrar en ese entonces, pero que empecé a entender después. Era la expresión de quien está calculando cuánto vale algo, no admirando lo que algo es. Cierta tarde de mayo, Eduardo se sentó a mi mesa del comedor, la misma mesa donde hizo tareas de la escuela por 12 años, donde comimos tantos almuerzos dominicales que perdí la cuenta. Y me dijo, con una voz que había ensayado, estoy segura que había llegado la hora de pensar en un cambio. Había investigado una institución para la tercera edad
llamada El Descanso de la Paz. Buena atención, cuarto individual, seguimiento médico. Y la casa, dijo, con esa pausa que hace la gente cuando está a punto de decir la parte que importa, la casa se vendería para cubrir los costos y asegurar mi futuro. Él no preguntó, me lo dijo. Patricia estaba sentada a su lado, con las manos en el regazo y esa sonrisa de quien practicó ser la persona razonable en la escena. Solo queremos lo mejor para ti, Iracema, dijo ella. Los miré a los dos. Miré por la ventana, donde se veía un pedazo de los guayabos que Antonio había plantado. Pensé en los 43 años. Pensé en la sala verde agua. Y no dije nada. Todavía no. Pero algo muy firme y muy antiguo se movió dentro de mí en ese momento, como una piedra que no sabías que estaba en el lugar correcto hasta que alguien intenta quitarla. Después de que se fueron esa tarde, me quedé sentada a la mesa por un tiempo que no sé cuánto fue. El café se enfrió. La luz del día fue cambiando allá afuera. El vecino de arriba dejó caer algo al suelo con un golpe seco, y la casa respondió con sus propios sonidos, los crujidos de la madera que aprendí a reconocer como una lengua propia a lo largo de décadas. No lloré. Nunca fui de llorar con facilidad. Antonio decía que yo tenía la compostura de una roca, lo cual decía como un cumplido, y yo lo dejaba. Lo que hice fue pensar, metódicamente, como siempre he hecho cuando la vida presenta un problema que necesita solución. ¿Cuál era el problema? Mi hijo había decidido que yo era un recurso a ser gestionado, no una persona a ser considerada. La casa, que era mía y de Antonio, que era donde los guayabos crecieron y la sala se quedó verde agua y los 43 años sucedieron, se había convertido, en la cabeza de Eduardo, en un activo, un bien que valía más si yo no estaba dentro de él. Los hechos eran claros. Tenía 76 años, era viuda, mi hermana vivía en Querétaro y tenía sus propios problemas de salud. Mi amiga más cercana, Concepción, se estaba tratando un problema en la rodilla y caminaba poco. Eduardo era mi único hijo y acababa de decirme, con ese lenguaje cuidadoso de quien se cree razonable, que mi vida como la conocía tenía que cambiar. Pero había otro hecho, uno que Eduardo aparentemente había olvidado o decidido ignorar. La casa era mía, enteramente, legalmente, sin discusión, mía, mi nombre en la escritura, mi firma necesaria para cualquier venta. Yo no estaba confundida, no era incompetente, y no había aceptado nada todavía. Esa noche, acostada en la oscuridad, escuché la casa a mi alrededor y tomé mi primera decisión. Fingiría cooperar. A la mañana siguiente, desperté antes que el sol. Preparé café. Me senté en el porche y miré los guayabos por un rato. Todavía estaban ahí. Todavía eran míos. No fui directo al internet, porque tengo 76 años y aprendí a desconfiar de las pantallas que muestran exactamente lo que quieres oír. Fui a la biblioteca pública de la colonia, que queda a 3 cuadras de mi casa y a la que asisto desde que aprendí a leer. La muchacha del mostrador, joven, cabello recogido, lentes grandes, no me preguntó por qué quería libros y materiales sobre derecho inmobiliario, transferencia de inmuebles y legislación para adultos mayores. Simplemente fue a buscar lo que tenía disponible y lo puso frente a mí. Eso lo aprecio de los bibliotecarios. No preguntan el por qué. Confían en que tienes un buen motivo. Pasé 4 horas leyendo. Tenía una libretita en la bolsa que siempre cargo y fui anotando todo lo que parecía importante. No entendí todo a la primera. El vocabulario jurídico tiene una forma de esconder cosas simples detrás de palabras complicadas, pero entendí lo suficiente para saber que tenía más protecciones de las que imaginaba, y que Eduardo sabía mucho menos sobre mis opciones de lo que fingía saber. Aprendí que existía algo llamado usufructo vitalicio, que permite al dueño de un inmueble transferir la escritura, pero mantener el derecho de vivir allí hasta morir. Aprendí sobre los derechos que la legislación mexicana garantiza al adulto mayor propietario. Y aprendí, sobre todo, que necesitaba a una persona. No solo información, una persona.
Salí de la biblioteca y llamé al despacho de abogados que Concepción había mencionado cierta vez, meses atrás, cuando su hija tuvo un problema de herencia. El nombre de la abogada era la licenciada Fernanda Borges, especialista en Derecho Inmobiliario y Derecho del Adulto Mayor. La secretaria me agendó una cita para el jueves siguiente, con la naturalidad de quien hace eso 200 veces por semana. Volví a casa. Preparé la comida. Cuando Eduardo llamó esa noche para preguntar si había pensado más en la plática, le dije que lo estaba pensando, que el descanso de La Paz parecía un lugar tranquilo. Escuché el alivio en su voz antes de que terminara de hablar. Él creía que la parte difícil había pasado, que su madre había aceptado. Me senté en el sillón de Antonio después de colgar el teléfono. Nunca lo moví del lugar donde él lo puso, nunca lo moveré. Y pensé, Eduardo, hijo mío, cometiste un error muy serio. Confundiste mi silencio con derrota. El jueves por la mañana llegué al despacho de la licenciada Fernanda 10 minutos antes de la hora. El lugar olía a papel y a café recién hecho, lo que me hizo sentir cómoda de inmediato. Ella tendría unos 50 años. Era directa al mirar y me recibió como se recibe a alguien cuyo tiempo vale algo y cuya cabeza funciona bien. Eso importa más de lo que la gente nota. Hay una cierta condescendencia que aparece en la forma en que algunas personas jóvenes hablan con los ancianos. Despacio, con una paciencia exagerada, como si la edad fuera una forma leve de sordera. Fernanda no hacía eso. Hizo preguntas precisas, escuchó las respuestas con atención y no me interrumpió. Se lo conté todo. La muerte de Antonio, la transferencia de la escritura, las visitas de Eduardo, la mirada calculadora de Patricia, la plática en la mesa del comedor. Le conté lo que había leído en la biblioteca. Le conté lo que sospechaba, lo que temía y lo que pretendía hacer. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos. Después dijo, «Usted llegó aquí más preparada que la mayoría de mis clientes, con títulos colgados en la pared». Me explicó que, como la casa estaba enteramente a mi nombre, Eduardo no tenía ninguna autoridad legal para venderla, forzar una venta o transferir la propiedad sin mi consentimiento. Todas las pláticas sobre practicidad y planeación futura no tenían el menor valor jurídico. Yo podía simplemente decir que no, y él no podía hacer nada. Pero, como yo misma ya me había dado cuenta, simplemente decir que no era necesariamente mi mejor opción. Si me negaba de frente, Eduardo escalaría el proceso. Tal vez traería médicos. Tal vez sugeriría que yo no estaba en condiciones de tomar mis propias decisiones. La palabra incapacidad es un arma poderosa cuando se usa contra una persona mayor. Y yo ya había visto lo suficiente para no descartar eso de las posibilidades de mi hijo. Fernanda me presentó opciones que yo no conocía. Una de ellas era la transferencia del inmueble a un fideicomiso, conmigo como única gestora durante mi vida, y una beneficiaria designada que no fuera Eduardo. Otra medida garantizaría que cualquier venta futura exigiera no solo mi firma, sino una confirmación secundaria del despacho de Fernanda, enviada a la notaría con un plazo mínimo de antelación. Sin esa confirmación, ninguna notaría seria procesaría la transferencia. Platicamos por casi 2 horas. Cuando salí, tenía un plan más completo que cuando entré, y una segunda cita agendada para la semana siguiente. Manejé de regreso a casa al final de la tarde. Hice un té. Me senté a la mesa de la cocina y pensé en lo que había puesto en movimiento. Era aterrador, no voy a mentir. Pero era el tipo de miedo que te mantiene despierta y atenta, no el que te paraliza. La diferencia entre los dos lo es todo. 3 días después, recibí la primera prueba de que Eduardo no estaba siendo solo asertivo. Me estaba engañando activamente. Fernanda había pedido, como precaución de rutina, una búsqueda de los antecedentes registrales del inmueble para confirmar que no hubiera ningún gravamen desconocido. Lo que la búsqueda reveló fue lo siguiente. Alguien había contactado a 2 inmobiliarias de la ciudad pidiendo un análisis comparativo de mercado de mi propiedad. Los contactos se hicieron a nombre de Eduardo Ferreira, presentándose como representante legal del inmueble. No existía tal designación. Yo no le había dado ningún poder a Eduardo. Él no era mi representante legal en nada.
Simplemente se presentó ante las inmobiliarias como si lo fuera, y ellas le creyeron y enviaron documentos valuando mi casa en 3.800.000 pesos. Me quedé mirando esa cifra por un buen rato. 3.800.000 pesos. La sala verde agua. Los guayabos. 43 años. Fernanda llamó a aquello conducta prematura y potencialmente engañosa. Yo lo llamé por el nombre que tenía. Mi hijo ya estaba anunciando mi casa sin mi conocimiento, usando una autoridad que nunca le fue otorgada. Pensé en llamarlo. Imaginé su voz, cómo se volvería cuidadosa y explicativa. Mamá, solo estaba investigando, solo buscando información, y tal vez una mujer menos atenta lo habría aceptado. Habría entregado las llaves junto con la dignidad, pero yo había visto el número, y ahora entendía que cualquier afecto genuino que Eduardo tuviera por mí, en ese momento estaba completamente subordinado a ese número. La semana siguiente, firmé la primera ronda de documentos en el despacho de Fernanda. No se lo conté a nadie. Cuando Eduardo llamó preguntando si había pensado más en lo de el descanso de la paz, dije que me estaba convenciendo. Él se quedó satisfecho. Dijo que estaba feliz de que estuviera siendo sensata. Sensata. Repetí la palabra mentalmente después de colgar, me fui a la cama y dormí mejor que en los últimos 2 meses. El plan que Fernanda y yo construimos juntas funcionaba así. Yo seguiría demostrando cooperación total. Aceptaría la venta, participaría en las pláticas, dejaría que Eduardo creyera que todo estaba encaminado. Mientras tanto, Fernanda preparaba los instrumentos legales, la transferencia del inmueble a un fideicomiso conmigo como única gestora vitalicia y como beneficiaria designada una institución de asistencia a niños en situación de vulnerabilidad que yo apoyaba desde hacía años con donaciones modestas pero constantes. Eduardo no fue mencionado. Patricia no fue mencionada. El documento incluía una cláusula precisa, que era la marca registrada, de la forma de trabajar de Fernanda. Especificaba que cualquier venta del inmueble exigiría no solo mi firma como gestora, sino también una carta de confirmación secundaria del despacho de Fernanda, enviada a la notaría al menos 72 horas antes del cierre. Sin esa carta, ninguna notaría procesaría la transferencia. Registramos los documentos un miércoles. La propiedad fue transferida al fideicomiso esa misma tarde. A partir de ese momento, Eduardo no podía vender mi casa aunque yo firmara sus papeles, porque mi firma en sus papeles no valdría nada. La casa ya no pertenecía a Iracema Sousa Ferreira, la persona física. Pertenecía al fideicomiso familiar Ferreira, cuyos términos conocíamos solo yo y Fernanda. Eduardo había agendado una reunión de firma para el viernes siguiente, en el despacho de un abogado llamado Renato Braga, a quien yo nunca había conocido y a quien Eduardo aparentemente había contratado para llevar la transacción. Yo pretendía asistir, pretendía ser cooperativa y amable hasta el momento en que se abriera la puerta a lo que yo había preparado. Pero el miércoles aún no había terminado, cuando Eduardo apareció en mi puerta sin avisar. No hacía eso desde hacía años. Estaba solo y sin esa voz ensayada. Entró y se quedó de pie en mi sala, con la chamarra puesta todavía, y preguntó qué estaba pasando. Alguien había visto mi carro en la calle donde estaba el despacho de Fernanda. En ciudades medianas, el mundo es más chico de lo que parece. Quería saber por qué estaba consultando a una abogada inmobiliaria. Le dije que solo quería una opinión independiente, que a veces me confundía el lenguaje de los contratos, que quería estar segura de que entendía lo que iba a firmar. No me creyó del todo, me daba cuenta, pero tampoco podía permitirse no creerlo, porque la alternativa, que yo estuviera varios pasos adelante de él, no era algo para lo que estuviera preparado. Entonces, la voz de Patricia se escuchó desde afuera. Se había quedado en el carro, entró ahora, y cualquier pretensión de casualidad que existiera en esa visita se deshizo. Me dijo, con la franqueza de quien siente el dinero resbalando de los dedos, que si yo estaba pensando en complicar la situación del inmueble, debería entender que eso podría crear dudas sobre mi capacidad para tomar decisiones sola. Ahí estaba, la palabra que esperaba.
capacidad. La miré a ella. Miré a mi hijo, quien no la contradijo. Y dije con mucha calma que me gustaría que los dos se salieran de mi casa ahora mismo. Hubo un silencio que creo que nos sorprendió a los tres. Eduardo intentó una vez más, con las manos abiertas y la voz controlada, diciendo que nadie quería molestarme, que solo querían asegurar que yo estuviera protegida. Dije que estaba muy bien protegida, gracias, y que lo vería el viernes conforme a lo acordado. Se fueron. Cerré la puerta con llave y me quedé parada en el pasillo escuchando el carro alejarse. Después llamé a Fernanda y le conté lo que había pasado. Dijo que era una buena noticia, que la gente preocupada comete errores. Tenía razón, pero yo también me quedé sacudida. No voy a fingir que no. 76 años y mi propio hijo me acababa de amenazar, de forma velada, con una palabra que tenía el poder de quitarme el control de mi propia vida. Me hice un té de manzanilla. Me senté en el sillón de Antonio. Me di permiso de sentir lo que necesitaba sentir, que fue principalmente luto, no por la casa, no por el dinero, por el hijo que yo creía conocer, que por lo visto nunca había existido exactamente como imaginaba. A la mañana siguiente llamé a Concepción. Contestó al segundo tono, como siempre. Nunca deja que pase a buzón. Se lo conté todo, desde el principio, sin cuidar las palabras ni fingir compostura. Me senté a la mesa de la cocina y dije que mi hijo había intentado quitarme la casa y había lanzado la amenaza de cuestionar mi cordura. Concepción escuchó todo, sin ofrecer soluciones, antes de estar segura de haber entendido el problema. Cuando terminé, se quedó en silencio un instante. Después preguntó, ¿Ya comiste algo hoy, Iracema? Me reí. Fue la primera vez que me reía en semanas. Dijo que había hecho todo bien, que había consultado a una abogada, protegido la propiedad y mantenido la calma. Que la amenaza que Eduardo había hecho sobre mi capacidad era exactamente eso, una amenaza. Y las amenazas solo funcionan cuando la persona amenazada se deja paralizar. También me dio información práctica. Conocía a alguien en una organización de asistencia jurídica gratuita para adultos mayores llamada Derecho del Adulto Mayor México, que ayudaba a personas en situaciones exactamente como la mía. Llamé esa tarde. Una coordinadora llamada Marina platicó conmigo casi una hora. Confirmó lo que Fernanda ya me había dicho y añadió algo importante. Si Eduardo o Patricia cuestionaban formalmente mi capacidad, el estándar de prueba exigido sería alto. Una mujer que contrató abogada por su cuenta, comprendió documentos complejos de fideicomiso y administró sus propias finanzas, no sería declarada incapaz fácilmente por ningún juez. Marina me recomendó a un geriatra con experiencia en evaluaciones de capacidad cognitiva, enfocadas exactamente en situaciones como esa. Una documentación preventiva que haría cualquier impugnación por parte de Eduardo prácticamente imposible de proceder. Agendé una cita. Mientras los preparativos avanzaban, noté algo distinto en mí misma. La ansiedad que me había pesado como piedra desde que Eduardo se sentó a mi mesa con su voz ensayada y su futuro planeado para mí no había desaparecido. Pero había cambiado de naturaleza. Se estaba transformando en algo más útil, más enfocado. Ya no era miedo, era determinación. Tenía a Fernanda, tenía a Concepción, tenía a Marina y a la organización de asistencia. Tenía una cita médica agendada. Tenía un fideicomiso cuyos términos Eduardo desconocía. Tenía una reunión pactada para el viernes, que él creía que era un mero trámite. Una semana antes de la reunión, me vi con Fernanda para tomar un café. Revisamos todo con calma. Confirmó el registro del fideicomiso, confirmó la cláusula de la carta complementaria con la notaría y confirmó que el abogado contratado por Eduardo, ese Renato Braga, no tenía conocimiento del fideicomiso porque no había hecho una búsqueda registral independiente. Había creído en la palabra de Eduardo sobre la situación del inmueble. Otro error, dijo Fernanda, con un tono que sugirió que a Renato no le iba a gustar su viernes. ¿Cómo se siente?, preguntó ella, moviendo el café. Tranquila, dije, y era verdad.
La tranquilidad fría y extraña de quien hizo todo lo que estaba a su alcance y ahora espera que los eventos se desarrollen como planeó. Fernanda sonrió. Es exactamente la sensación correcta. Manejé a casa por la tarde. Por las calles que recorro hace décadas, pasando por la biblioteca donde todo había empezado, por el mercado donde hago el súper los martes, por la farmacia donde don Joaquín siempre me pregunta por mi presión, mi ciudad, mi vida, mi casa esperándome al final de la calle, con la sala verde agua y los guayabos en el patio. Nadie me iba a quitar eso, no de esta forma. Vinieron el domingo antes de la reunión del viernes. Estaba leyendo en el porche cuando escuché el carro. El sonido específico del carro de Eduardo, que reconocería entre 100. No me levanté de inmediato. Cerré el libro con el separador y esperé a que tocaran la puerta. Los dos estaban bien vestidos, con ese cuidado de quien quiere parecer accesible pero también quiere que notes que tiene recursos. Eduardo había traído un pastel de una buena pastelería. Patricia sostenía una bolsa con esa sonrisa de quien ensayó ser acogedora. Los dejé pasar. Puse la bolsa en la mesa. Preparé café. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde, semanas antes, Patricia había pronunciado la palabra capacidad con la naturalidad de quien usa un cuchillo. Eduardo habló del clima, del trabajo, de pequeñas cosas sin importancia, y después de unos minutos llegó a lo que venía a decir. Dijo que había pensado en las pláticas recientes y que se sentía mal por cómo se habían entendido las cosas, que ellos nunca tuvieron la intención de presionarme. Entonces fue el turno de Patricia. Había investigado más sobre el descanso de la paz y quería compartir información. Sacó una carpeta de su bolsa, mencionó beneficios fiscales en la planeación sucesoria, usó la palabra eventualidades para hablar de muerte sin decir muerte, y dijo que un asesor financiero de ellos había evaluado que mantener un inmueble de ese valor a mi nombre, a mi edad, era un riesgo significativo. La solución más simple sería una transferencia directa. Dejé que terminara. Después pregunté, ¿qué tipo de transferencia tienes en mente, Patricia? Miró a Eduardo. Eduardo me miró a mí, y por un instante vi lo que había debajo de la compostura. Impaciencia. Estaba cansado de esperar. Quería concluir la transacción y seguir adelante. Era un hombre mirando un valor que ya se había gastado mentalmente, y el único obstáculo entre él y ese valor era su madre, sentada en el sillón de su padre muerto, haciendo preguntas. Sacó un documento del saco. Explicó que era una escritura de donación que transferiría el inmueble a él y a Patricia para fines fiscales, mediante un acuerdo verbal. Dijo acuerdo verbal sin dudar, explicando que ellos asumirían todos los costos de mantenimiento mientras yo siguiera viviendo allí. Un acuerdo verbal. Para mi casa. 43 años. Los guayabos, la sala verde agua y mi hijo me pedía que confiara en un acuerdo verbal. Miré el documento. Lo miré a él. Pensé en Concepción al teléfono. Pensé en Fernanda y su café. Pensé en Marina y en la carta que me había enviado confirmando mis derechos, y dije, Eduardo, entiendo lo que intentas hacer, y mi respuesta es no. La temperatura en la habitación cambió de inmediato. La sonrisa de Patricia desapareció primero, después la paciencia de Eduardo. Dijo, con una precisión que reveló cuánto había ensayado esa frase, que si yo seguía tomando decisiones así sola, sin consultar a la familia, sería necesario considerar si necesitaba ayuda adicional para administrar mis asuntos. Ahí estaba de nuevo. Esta vez no como pregunta, como afirmación. Lo miré por un largo momento. Mi hijo, el niño al que había arrullado, alimentado, enseñado, cuidado y amado sin condiciones por 50 años. Y dije, ya consulté a una abogada, ya providencié la protección del inmueble y ya fui evaluada por un médico especialista que documentó mi plena capacidad cognitiva. Cualquier cuestionamiento sobre mi capacidad será respondido con esa documentación. Creo que deben irse ahora, dije. Se fueron con la mandíbula apretada y la compostura destrozada.
Me quedé en la ventana viendo el carro partir. Mis manos estaban firmes. Mi respiración estaba calmada. Por debajo de todo, había un hilo de algo que solo puedo llamar determinación absoluta. Me habían mostrado la máscara real, que aparece cuando el dinero está cerca y la paciencia se agota. Tenía miedo. No voy a mentir sobre eso. Pero el miedo alimentaba la determinación, y al anochecer se había transformado en algo que parecía casi paz. Llegué al despacho del abogado Renato Braga 10 minutos antes de la hora acordada. Vestía el traje azul marino que había comprado para la graduación de Eduardo, hace 20 y tantos años, que todavía me quedaba porque siempre cuidé bien mis cosas. Cargaba mi bolsa y una carpeta con copias de todos los documentos importantes que Fernanda había organizado con separadores de colores. Había dormido bien, desayunado. 76 años, y nunca me había sentido tan preparada para nada. Fernanda ya estaba en el lobby cuando llegué. Se levantó, me dio la mano y dijo bajito que todo estaba en orden. Eduardo y Patricia llegaron unos minutos después, bien vestidos con ese cuidado de quien llega a una celebración. Fernanda me contó después que celebraban desde hacía casi 2 semanas. Patricia le había comentado a sus amigas que una situación inmobiliaria importante finalmente se estaba resolviendo. Como si yo fuera un problema, como si mi casa fuera una ecuación. Los compradores llegaron justo después. Una pareja de mediana edad, los García, con sus propios abogados y un cheque de caja por el valor que Eduardo había negociado. Tenían la apariencia nerviosa de personas a punto de tomar una de las mayores decisiones financieras de su vida, y sentí por ellos una simpatía genuina. Habían entrado en mi historia sin culpa alguna. Entramos todos a la sala de juntas. Renato Braga estaba sentado a la cabecera con sus documentos y su postura de hombre que espera terminar antes de la comida. El proceso de presentación del contrato de compraventa comenzó. Se dirigió a mí como vendedora y pidió que confirmara mi identidad y la propiedad del inmueble. Confirmé mi identidad. Después dije, antes de proseguir, me gustaría presentar a mi abogada, quien tiene información relevante sobre la situación de la titularidad del inmueble. Renato hizo una pausa. Miró a Fernanda. Miró a Eduardo. El rostro de mi hijo hizo una expresión que no sé nombrar con precisión. Algo entre confusión y el comienzo del miedo. Fernanda puso un solo documento sobre la mesa con la calma de quien ha hecho esto muchas veces. Explicó que el inmueble había sido transferido al Fideicomiso Familiar Ferreira en fecha anterior a esa reunión, con Iracema Sousa Ferreira como única gestora. Explicó que los términos del fideicomiso exigían su carta de confirmación enviada a la notaría con al menos 72 horas de antelación para cualquier cierre de venta. Explicó que tal carta no había sido enviada porque la venta no había sido autorizada por la gestora. Después, puso el documento del fideicomiso al lado del primero. Puso la búsqueda registral al lado de este. Puso la confirmación de registro en el registro público de la propiedad con el sello de la fecha en el centro de la mesa donde todos pudieran ver. Renato estaba leyendo. Su expresión no era de sorpresa, era de horror profesional. Él no había hecho una búsqueda registral. Había creído en la palabra de Eduardo de que él tenía autoridad para llevar la venta. No verificó una sola información. Había construido toda la transacción partiendo del supuesto de que una viuda de 76 años simplemente firmaría lo que le pusieran enfrente. Ese supuesto acabó costando mucho más que una mañana. Eduardo se levantó, empezó a decir algo, se detuvo, volvió a empezar. La voz salió completamente fuera de control por primera vez en meses. Dijo mi nombre como una pregunta. Dijo, ¿qué hiciste?, con una incredulidad que me recordó una vez cuando tenía 12 años y había roto sin querer el vidrio de la ventana del cuarto y se quedó esperando que yo no me diera cuenta. Esa misma expresión, no exactamente remordimiento, sino el choque de quien descubrió que el mundo guarda registro de todo. Protegí mi patrimonio, dije. Patricia le preguntó a Renato si eso podía ser impugnado.
Renato dijo, con la cautela de quien ya se estaba distanciando del cliente, que el fideicomiso parecía debidamente constituido y registrado, y que los términos eran válidos. Eduardo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era desesperación. Dijo mi nombre de nuevo, dijo que podíamos platicar, que podíamos resolverlo, que él solo quería lo mejor para mí. Ahora quería platicar. Con el cheque en la mesa, los compradores moviéndose en sus sillas y el abogado leyendo documentos que destruían 2 semanas de celebración en menos de 5 minutos. Ahora. El abogado de los García se inclinó y platicó bajito con la pareja. Se levantaron. Recogieron el cheque. La señora García me miró por un momento antes de salir, con una expresión que me pareció de reconocimiento, como de quien entendió algo sin necesidad de explicación. Salieron por la puerta con un clic suave y definitivo. Renato empezó a recoger sus papeles con los movimientos controlados de quien quiere salir de ahí sin agravar la situación. «Eduardo», dije, y mi voz estaba absolutamente firme. «La casa es mía, siempre fue mía. Seguirá siendo mía mientras yo quiera vivir en ella. Si tienes dudas sobre lo que pasará con ella tras mi muerte, te sugiero que consultes a un abogado de tu confianza. No a este». Renato no levantó la vista. Tomé mi carpeta y mi bolsa, le agradecí a Fernanda y salí de esa sala de juntas. Crucé el lobby, empujé la puerta de vidrio y salí a la luz del sol de la mañana allá afuera, donde el cielo estaba azul y el aire tenía ese olor específico de fin de invierno que siempre me gustó. Me quedé parada en la banqueta por un instante, solo respirando. Solo en ese momento me di cuenta de cuánto había estado conteniendo. Los hombros se relajaron. El sol calentaba mi cara. En algún lugar de la calle, un niño pasaba corriendo con una mochila enorme. Un camión abría las puertas ruidosas y la ciudad seguía su jueves como las ciudades hacen, indiferente y continua. Y yo estaba ahí, intacta, de pie, con 76 años, y mi casa todavía mía. El silencio de Eduardo duró 10 días. En esos 10 días, limpié la casa de arriba a abajo, no porque lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Lavé las ventanas. Volví a pintar el zócalo del pasillo, que se estaba descarapelando hacía demasiado tiempo. Reorganicé las repisas de la despensa. Fui al súper el martes como de costumbre. Comí con Concepción el miércoles, regué las plantas. Un día, mientras movía el ropero del cuarto del fondo para llegar al zócalo detrás de él, encontré en el suelo un dibujo que Eduardo había hecho cuando debía tener unos 6 o 7 años. Una casa de techo triangular, un árbol al lado, 2 monigotes en el patio y su nombre escrito con esa letra grande y chueca de niño en la esquina inferior. Me quedé sosteniendo ese papel por un tiempo que no sé cuánto fue. No lo puse en la pared. Lo puse de nuevo detrás del ropero, en el lugar donde había esperado todos estos años sin exigir nada a nadie. Parecía el lugar correcto para que continuara. En el 10º día, llamé al vivero que uso hace años y encargué 2 nuevos pies de guayabo para el patio, porque 2 de los originales se habían secado en el invierno anterior. En el 11º día, cené con mi vecina Rosario, con quien debí haber cenado hace al menos un año. En el 12º día, Eduardo llamó. No era esa voz controlada, no era la voz de quien planeó lo que va a decir. Era su voz, la que no oía hacía meses. Dijo que quería disculparse, dijo que se había comportado mal, dijo que tenía mucho que pensar sobre quién estaba siendo sin darse cuenta. Escuché la disculpa completa sin interrumpir, sin intentar aliviar la situación antes de que terminara. Él necesitaba decirlo todo. Era parte de lo que hacía la disculpa genuina. Cuando terminó, dije, «Creo que estás arrepentido, Eduardo. Y creo que algunas cosas quedaron claras en esta historia sobre quién eres y qué estás dispuesto a hacer. Cosas que no puedo simplemente borrar». Empezó a hablar. Dije, «Platiqué con Fernanda. Actualicé mi planeación. El fideicomiso se queda como está. Dependiendo de tus elecciones de aquí en adelante, tu posición como beneficiario de cualquier cosa que yo deje puede o no cambiar con el tiempo. Eso dependerá de tu comportamiento, no de mi enojo.
No estoy enojada, pero estoy siendo clara. Hubo un silencio. Después dijo que entendía. Preguntó si iba a ir a El Descanso de la Paz. No, Eduardo, dije. Me voy a quedar en casa, voy a plantar nuevos guayabos y voy a vivir mi vida. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz era más baja. Está bien, mamá, dijo. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El mundo no se resuelve cuando un enfrentamiento acaba. Renato Braga registró una comunicación interna sobre el error de debida diligencia antes de que cualquiera tuviera la oportunidad de hacer una queja formal. Una especie de control de daños preventivo. Se negó a seguir representando a Eduardo en el caso, que en la práctica ya no tenía caso, pero el gesto dijo mucho. La Asociación de Agentes Inmobiliarios recibió una consulta sobre las 2 inmobiliarias que habían proporcionado análisis de mercado de mi propiedad con base en la información de Eduardo, quien se había presentado como representante legal sin serlo. Fernanda hizo esa llamada sin drama y sin pedir disculpas, como siempre hacía. Se abrieron investigaciones. Nada criminal fue identificado porque nada exactamente criminal se había hecho. Pero la anotación existía. Y como Fernanda me dijo, esas anotaciones tienen la costumbre de aparecer en momentos inconvenientes. Eduardo y Patricia habían gastado dinero que aún no tenían. Patricia había dado un depósito para un departamento más grande. Habían hecho planes de mudanza con base en un activo que esperaban recibir y que nunca llegó. El depósito perdido no era poco, y había un préstamo pedido a los padres de Patricia basado en el valor que esperaban de la venta. Sus padres no quedaron nada contentos. Por lo que llegué a saber de forma indirecta, y quiero ser honesta, esta información llegó filtrada por la red de conocidos que las ciudades medianas inevitablemente crean. Hubo pláticas prolongadas y tensas sobre el dinero. Su padre, un hombre que construyó su propio negocio y tenía opiniones firmes sobre planeación financiera, fue particularmente severo. El préstamo fue cobrado íntegramente. El pago exigió sacrificios que se manifestaron de formas sutiles. Las vacaciones que no tomaron, el carro que no se cambió, el gimnasio que Patricia canceló. La reputación de Renato Braga sufrió de la forma discreta en que las reputaciones sufren en comunidades profesionales donde la información circula rápido entre las personas adecuadas. Había cometido un error básico de diligencia y eso se supo. No perdió el despacho, pero la calidad de la clientela cambió. 2 meses después de la reunión, los García encontraron otra propiedad. Una casa de 4 recámaras en una calle tranquila de la colonia de al lado, más adecuada para ellos de lo que la mía habría sido, según comentó su abogado de paso. Me dio gusto genuino por ellos. Habían entrado en mi historia sin culpa y merecían un final feliz. Actualicé el testamento. Fernanda elaboró documentos revisados que especificaban la distribución del patrimonio con más claridad. La institución de asistencia a niños siguió siendo una de las beneficiarias. Añadí otras. El Fondo de Educación de la Nieta de Concepción. Una contribución a la biblioteca pública de la colonia, donde una muchacha de lentes grandes me había entregado una pila de libros sin preguntar por qué. Una cantidad para la organización de asistencia jurídica al adulto mayor que me había ayudado a entender mis derechos. Cada elección parecía intencional. Cada una decía algo sobre quién era yo y lo que valoraba, lo cual, creo, es el propósito correcto de una planeación sucesoria. No un castigo, un retrato. Eduardo no fue excluido completamente, pero su parte fue sustancialmente reducida, y el fideicomiso especificaba condiciones bajo las cuales podría ser accedida a lo largo del tiempo. Él podría leer esas condiciones cuando llegara la hora, o podría empezar ahora a vivir de una manera que las modificara. Esa era la oferta que dejé sobre la mesa. No el perdón, no todavía, tal vez nunca completamente, pero sí la posibilidad de un futuro diferente, ganado por elecciones diferentes. Era lo máximo que una madre podía ofrecer. Era también, creo, la consecuencia justa. No un castigo por sí mismo, sino el resultado lógico de sus elecciones, con una puerta que permanecía entreabierta.
Guardé la bolsa que Patricia había traído aquel domingo. Lavé el recipiente. Fuera lo que fuera que Patricia había puesto ahí, y confieso que lo tiré sin probarlo, lo que me pareció mezquino y completamente justificado. El recipiente era de buena calidad y no había motivo para desperdiciarlo. Al mes siguiente, lo usé para llevarle sopa de verduras a Rosario, que estaba agripada después de nuestra clase de bordado. Dijo que era el mejor caldo que había probado en años. No le conté el origen del recipiente. Algunas historias es mejor dejarlas donde están. En julio, los nuevos retoños de guayabo ya se estaban estableciendo en el patio. No estaban tan frondosos como los originales. Necesitarían 1 o 2 estaciones más para llegar a la altura correcta. Pero estaban vivos y creciendo, con ese verde joven y lleno que las plantas nuevas tienen cuando pegan bien. Encontré una cierta satisfacción en esa continuidad que no intenté analizar demasiado. Algunas cosas hablan por sí solas. Tomé café en el porche en las mañanas, lo suficientemente frescas para eso. Miré los retoños desde mi silla. Pensé que a Antonio le habría gustado. Él nunca prestó mucha atención a los guayabos específicamente. Eran las frutas lo que amaba, no los árboles, pero siempre notaba cuando el patio estaba bien cuidado. Siempre comentaba: mi vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, tomó una nueva forma que combinaba con la mujer en la que me había convertido durante esos meses. Tenía el número de Fernanda en el celular. Tenía el contacto de Marina, de la organización de asistencia. Tenía a Concepción, que empezó a llamar cada semana en vez de esperar a que yo llamara primero. Un pequeño cambio en el ritmo de nuestra amistad que significó más de lo que puedo expresar con facilidad. Me inscribí en una clase de bordado en el centro comunitario los lunes por la tarde. Siempre había tenido ganas de ir y siempre había puesto una excusa para no hacerlo. No era particularmente talentosa, pero me gustaba la concentración que exigía, el silencio productivo del salón, las mujeres alrededor con sus bastidores y sus historias. La instructora, una señora llamada Noemí, que había trabajado décadas en una fábrica de ropa antes de jubilarse, tenía una manera de hablar sobre colores y puntadas que me parecía genuinamente interesante. Empezamos a tomar café antes de la clase y después de unas semanas a platicar por teléfono las noches de miércoles. Sin que ninguna de las dos lo hubiera planeado, se convirtió en una de las personas que yo consideraba mías. Viajé. Nada extraordinario. Un fin de semana largo a Puerto Vallarta, que Antonio y yo siempre dijimos que queríamos conocer, pero nunca fuimos. Caminé por el malecón en el calor de octubre. Comí pescado embarazado en un restaurante con vista al agua. Me senté en la arena una tarde y me quedé mirando el mar que imaginaba del color de mi sala verde agua, pero que era, en realidad, mucho más vivo y agitado que cualquier pared. Sentí allí algo que no sentía hace mucho tiempo. Simplemente estar presente, sin calcular el siguiente paso, sin monitorear la expresión de nadie, solo allí, con el viento y el ruido de las olas. 2 semanas después visité a Concepción, que se había mudado a Puebla después de la cirugía de rodilla. Pasamos 4 días sentadas en su terraza por la noche, platicando como se platica cuando la amistad tiene más de 30 años, sin necesidad de un tema específico, porque lo importante no es el tema. Dormí profundamente todas las noches que estuve allá. Dijo que me veía 10 años más joven. Dije que ella estaba siendo parcial. Ella dijo que eso no le quitaba la razón. Eduardo volvió en agosto. Vino solo. Patricia no estaba con él, lo que me dijo algo sobre el estado de las cosas entre ellos. Se sentó a mi mesa del comedor sin encontrar una forma natural de empezar la plática. Hablaba, se detenía, volvía a empezar. Dijo que había pensado mucho en su padre. Dijo que había pensado en las elecciones que había hecho y en lo que revelaban sobre la persona en la que se estaba convirtiendo sin darse cuenta. En esa última parte, le creí. Hay personas que entran en la codicia gradualmente, de la misma forma en que otras adquieren malos hábitos, incrementalmente, sin notarlo, hasta que alguien les muestra un espejo. Hice café. Me senté frente a él. Escuché como una madre que no dejó de amar a su hijo, pero que dejó de creer que el amor exige la entrega total de sí misma. Platicamos casi 2 horas.
Nada se resolvió y todo se reconoció, que a veces es la mejor resolución posible. No preguntó por el testamento. Creo que comprendió que algunas cosas no pueden ser negociadas y no deben. El testamento dirá lo que está escrito. Sus elecciones de aquí en adelante dirán lo que están escritas. La distancia entre esas dos cosas era el espacio donde algo mejor podría eventualmente crecer, si él decidía cuidarlo. Cuando salió, me quedé de pie en la puerta observando el carro alejarse por la calle. Y pensé en Antonio, en los 43 años, en los guayabos nuevos que estaban creciendo en el patio. La casa estaba allí a mi alrededor, silenciosa y mía. La sala verde agua, las repisas de la despensa, el zoclo del pasillo que yo había repintado, el sillón donde Antonio pasó tantas tardes y donde me siento ahora cuando necesito pensar. Esta es la historia de la primavera en que casi pierdo mi casa. Pero no la perdí. Esto es lo que sé ahora, que ya sabía antes, pero que aprendí de una forma más profunda de lo que cualquier libro podría enseñar. El amor no es una deuda. El silencio no es consentimiento. Una mujer que no habla no es una mujer que acepta. Puede simplemente ser una mujer que está pensando. Y la paciencia, esa paciencia que la gente confunde con resignación, con debilidad, con una vieja que no entiende lo que está pasando a su alrededor, puede ser, cuando es necesario, la preparación más eficaz que existe. Si alguien en tu vida ya confundió tu paciencia con derrota, espero que te acuerdes de esto. Hay una foto de Antonio en mi buró. Está en el porche de esta casa, un domingo de hace años, sosteniendo un guayaba con la expresión de quien está muy satisfecho con algo que plantó. La miro por la mañana cuando despierto y a veces le digo, «Buenos días», en voz alta, lo cual es el tipo de cosa que solo haces cuando tienes 76 años y sabes que no hay nadie para que le parezca extraño. «Buenas tardes, Antonio», digo. «La casa todavía está aquí. Yo todavía estoy aquí. Los guayabos están creciendo de nuevo». Y él, con esa expresión en la foto, parece no estar para nada sorprendido. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías reaccionado de otra forma? ¿Habrías cedido? Tus historias importan, y sospecho que muchos de ustedes conocen este tipo de dolor mejor de lo que les gustaría. Y si llegaste hasta aquí, ya me hiciste un gran favor. ¿Pero te puedo pedir uno más? Suscríbete al canal, dale like a este video, y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Cada suscripción y cada like ayuda a que esta historia llegue más lejos, a más casas, a más corazones. Y si quieres ser parte de una comunidad que se apoya, que intercambia historias reales y que cree que no es tarde para nada, considera hacerte miembro del canal. Hay un botón aquí cerquita. No te vas a arrepentir. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.